Éxodo capítulo 8. Entonces Dios le dijo a Moisés: Ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en sus habitaciones y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés se fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: Dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios con su magia hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: Pídanle a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a ofrecerle sacrificio. Moisés contestó: Muy bien, su majestad. Ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irá y se quedarán solos en el río. Ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así, y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas, y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no dejó salir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: Dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto, para que se convierta en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante, todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés: Levántate mañana muy temprano, y cuando el rey baje al río, le saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no los deja ir, yo enviaré muchas moscas para que los moleste a él y a sus servidores y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que el Dios de Israel está en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado. Envió muchísimas moscas que se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: Vayan, adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés le contestó: No creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerles animales que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a piedradas. Es mejor que vayamos al desierto, hasta donde lleguemos en 3 días, y que allí le ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. El rey contestó: Yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificio a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho, y le pidan a su Dios por mí. Moisés dijo: En cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas, pero lo haré siempre y cuando su majestad permita de una vez por todas que mi pueblo vaya a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas. Y Dios así lo hizo.
No quedó ni una sola mosca, pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Éxodo capítulo 9. Entonces Dios le dijo a Moisés: Ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente todo su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero al ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que de los animales de los israelitas no morirá ni uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente, Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera. Pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar. Pero aún así, el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés y a Aarón: Tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino, y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que le salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron cenizas y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que a todos los egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de Moisés ni de Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: Levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, le ordeno que deje que mi pueblo vaya a adorarme. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. Dile que si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se han visto en toda la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal, y matará a todo el que no esté en un lugar seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo. Y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: Levanta al cielo tu brazo para que lluevan granizo sobre toda la gente y sobre el ganado y las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante, Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terribles eran las lluvias de granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganado y plantas. Los árboles quedaron despedazados y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: Debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: Voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él, y ya no habrá más trueno ni granizo. Esto lo haré a pesar de que usted ni sus consejeros respetan todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad, y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo,
Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería y Moisés se lo comunicó al pueblo. Éxodo capítulo 10. Dios le dijo a Moisés: ve y preséntate ante el rey. Yo he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrarles mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Así podrás contarles a tus hijos y a tus nietos todo lo que hice contra los egipcios y cómo me burlé de ellos, para que sepan que yo soy el Dios de los israelitas. Moisés y Aarón se presentaron ante el rey y le dijeron: el Dios de los israelitas me ha enviado a preguntarle ¿hasta cuándo seguirá siendo tan orgulloso? ¿Cuándo lo va a obedecer? Déjenos ir a adorarlo. Si usted no lo hace, mañana Dios enviará sobre su país una nube de saltamontes que cubrirá todo el suelo. Los saltamontes se comerán todas las plantas y todos los árboles que haya quedado después de la lluvia de granizo, y llenarán todo el país de Egipto. Nunca los padres ni los abuelos de su majestad vieron algo semejante. Cuando Moisés salió del palacio, los consejeros egipcios le dijeron al rey: ¿hasta cuándo vamos a soportar a este hombre? Solo nos ha traído problemas. Deje su majestad que se vaya con su pueblo a adorar a su Dios. ¿No sabe su majestad que todo Egipto está en la ruina? El rey mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos todos nuestros jóvenes y ancianos, con nuestros hijos e hijas, y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey le dijo: ¿así? ¿Cómo no? Y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Enseguida los egipcios echaron a Moisés y a Aarón fuera del palacio. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. Moisés obedeció. Al instante, Dios envió sobre el país un viento que desde el este sopló todo el día y toda la noche. Ese viento trajo tal cantidad de saltamontes que a la mañana siguiente todo Egipto estaba cubierto de ellos. Nunca antes se había visto algo así, ni el suelo podía verse. Los saltamontes se comieron todas las plantas y frutas que habían quedado después del granizo. Muy apurado, el rey llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: me he portado muy mal con su Dios y con ustedes. Por favor, perdónenme una vez más y pídanle a su Dios que nos quite esos saltamontes, porque nos están matando, o por lo menos que los aleje de mí. Moisés salió del palacio y le rogó a Dios por el rey. Entonces Dios hizo que un viento muy fuerte soplara desde el oeste, y el viento se llevó los saltamontes y los arrojó al mar de los juncos. Todo Egipto quedó libre de los saltamontes. Pero Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés: extiende el brazo hacia el cielo y ordena que todo Egipto se quede a oscuras. Habrá tanta oscuridad que los egipcios podrán sentirla. Moisés extendió su brazo y durante 3 días todo Egipto quedó a oscuras. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros, ni dar un paso sin tropezarse. Sin embargo, en todas las casas israelitas sí había luz. Cuando el rey vio esto, llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar a su Dios. Pueden llevarse a sus niños, pero dejen aquí sus ovejas y vacas. Moisés le contestó: de ningún modo. También nuestras vacas y ovejas deben ir con nosotros. No sabemos cuántos sacrificios tendremos que hacer, sino que Dios nos lo dirá cuando lleguemos. Además, también ustedes deben darnos más animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Una vez más, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no dejara ir a los israelitas. Así que el rey le dijo a Moisés: largo de aquí, y más te vale no volver a presentarte ante mí. Si vuelves por acá, mandaré que te maten. Moisés contestó: de acuerdo, jamás volveré a verte la cara.